Primero vamos a revisar brevemente la anatomía relevante. Todos ustedes ya han llevado anatomía en segundo año de medicina. En anatomía hay algunas cosas que se olvidan lamentablemente. Y para el examen nacional, para los exámenes, uno se pone a revisarlo, pero ¿cuáles son los datos lo más relevante? Vamos a tratar de revisarlo ahora. Vamos a ver algunos parámetros radiográficos básicos, algunas cosas que debemos reconocer en las radiografías que nos van a ayudar a determinar si hay una fractura, una luxación o no. Y vamos a revisar brevemente lo que son fracturas de radio distal, fracturas de escafoides, fracturas de metacarpianos y falanges. Lamentablemente por el tiempo no vamos a poder ni hablar, revisar lo que son lesiones ligamentarias o tendinosas, lesiones abiertas, manejo de piel, etc. Salvo al final dos puntos, dos acápites. Pero esos en sus prácticas les conviene preguntar y aprender. Empecemos. Anatomía básica, la mano tiene una función prensil. Básicamente muchos biólogos evolucionistas teorizan que la mano humana, el hecho de tener un pulgar oponente, esa característica principal, que nos permita manipular con destreza instrumentos, fue lo que permitió millones de años atrás, cientos de miles de años atrás, desarrollar nuestro cerebro, nuestra inteligencia, etc. Bien, no vamos a hablar sobre todo cada uno de los huesitos. Es importante cuando hablemos de muñeca. Cuando hablemos de muñeca, sí es importante que consideren que lo que hablamos mucho con muñeca no solamente es la articulación radiocarpal, la que hace los movimientos a nivel de la muñeca en sí, sino que también hay una articulación radiocubital distal que a lo largo de todo el antebrazo es lo que participa en la pronosupinación, y además hay un espacio cúbito-carpal, que si bien es cierto, no es una articulación propiamente dicha, muchas veces como se cuela una fractura, a veces por impacto, por una variación anatómica, puede haber contacto del carpo con el cúbito y eso puede traer problemas, puede ser un lugar de dolor y de algunos síntomas. Así que lo que conocemos comúnmente como muñeca ya no es solamente la muñeca, es articulación radiocarpal, radiocubital distal y el espacio cúbito-carpal. Cuando hablamos de carpo, son 7 los huesos del carpo. Todos hemos aprendido 8 huesos del carpo. Los que conforman la estructura son 7. ¿Se acuerdan de los 7? Lo más importante, la base del metacarpiano está el trapecio. Al costado del trapecio está el trapezoide, que está en la base del segundo metacarpiano. El escafoide es importante que lo identifiquen y que sepan dónde está. ¿Por qué? Porque es el hueso del carpo que se fractura con mayor frecuencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Y esta es la tabaquera anatómica. El hueso que tiene forma de media luna es el semilunar, que está al costado de este escafoide. Justo frente al semilunar está el hueso más grande del carpo, que es el hueso grande, por supuesto. El que tiene su ganchito es el ganchoso, y en la base está el piramidal. El pisiforme es un hueso que no forma parte de la estructura del carpo propiamente. Es un hueso sesamoideo, es un hueso que está inmerso dentro del tendón del cubital anterior, del flexor cardiolaris, y que básicamente su función principal sirve para aumentar el brazo de palanca. Es como una rótula chiquita que está en la muñeca. Así que, a ver, apréndanselo. Lo más importante, lo más relevante, el semilunar es el que está dentro de la base, el escafoide es el que se fractura con mayor frecuencia. Trapecio es el que articula con el primer metacarpiano. Personas mayores, personas de tercera edad, con frecuencia hacen lisartrosis. Lisartrosis es el proceso degenerativo que afecta específicamente la trapecio metacarpiana y que produce dolor. Nuevamente, cualquier pregunta, cualquier cosa pueden interrumpir con confianza. Manos en general una estructura sumamente compleja por la interrelación de estructuras anatómicas. En general tengan en cuenta que hay una porción extra, hay una porción osteoarticular que está dada por los huesos que hemos mencionado, el carpo, metacarpianos y las falanges. Entre que todos los huesos están unidos entre sí por estructuras ligamentarias o cápsulas ligamentarias, si lo quieren ver de esa manera. Hay tendones que flexionan y que extienden los dedos. Las estructuras neurovasculares pasan adyacentes y la piel de la palma de la mano es diferente de la piel del dorso. La piel de la palma de la mano está diseñada para sujetar, por eso que está sumamente adherida y en contacto con el esqueleto profundo. La piel del dorso es bastante móvil. Cuando hablamos de musculatura intrínseca, la mano tiene músculos. Son músculos intrínsecos que son fibras predominantemente blancas. Revisen lo que son diferencias entre fibras blancas y fibras rojas, porque eso lo que van a ser neurólogos, geriatras, es importante saberlo. Las fibras de la mano son predominantemente fibras blancas. Los dedos no tienen músculos, solamente tienen tendones que son la continuación de los músculos. Bien, bueno, los metacarpianos, el primer metacarpiano, el de la base pulgar, es el que está separado del resto, es la unidad móvil, es lo que nos permite la ponencia y la gran destreza de la mano humana. Los 4 metacarpianos están unidos entre sí por ligamentos intermetacarpianos
Eso es importante saberlo porque cuando hay una fractura aislada de un metacarpiano, tienden a ser más estables. Las fracturas aisladas en primer metacarpiano son inestables porque no están conectados con los demás. Es importante tener en cuenta que se forman arcos. La mano no es una estructura plana, tiene arcos que nos permiten la prehensión. Hay un arco longitudinal y dos arcos transversos. Y también es importante porque cuando tomamos radiografías de la mano, cuando no pedimos radiografía de frente y perfil, todos los metacarpianos van a estar superpuestos uno con otro, no vamos a ver mucho. Cuando pedimos una radiografía de la mano, preferimos radiografía frente y oblicuo, a diferencia de la muñeca, donde pedimos frente y perfil. Pulgar tiene 2 falanges, los demás dedos tienen 3 falanges. Es importante porque las falanges, a diferencia de los metacarpianos, tienen mayor movilidad. Y eso, si bien es cierto, podría pensar que es una ventaja, también es una desventaja porque con unas fracturas de los falanges, las fracturas de falanges son más inestables que las fracturas de metacarpianos. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre la anatomía básica? Hablemos algo sobre radiología básica. Cuando queremos evaluar radiográficamente una muñeca, la clásica es pedir radiografías de frente y de perfil. Las oblicuas las pedimos ocasionalmente para algunas lesiones muy específicas, no vale la pena ver eso, y hay algunas incidencias especiales para escafoides. Eso lo vamos a ver en unos minutos cuando hablemos de fracturas escafoides. ¿Cómo sabemos si una radiografía está bien tomada? ¿Y cómo evaluamos la radiografía? No pretendemos dar toda una clase de radiografía, pero estos 3 puntos son importantes. La radiografía posterior anterior de muñeca es una radiografía que está tomada en posición neutra. No es una radiografía que el paciente pone la lateral y la posterior anterior en rotación. Es una radiografía en posición neutra. Por lo tanto, la lateral es con el codo de 90 grados, pulgar mirando al techo, y la posterior anterior debe ser rotando el hombro. Básicamente se coloca el miembro superior sobre la mesa. No es ponerlo en lateral y pronarlo, ¿de acuerdo? En condiciones normales, esos son los parámetros radiográficos normales de una muñeca posterior anterior. Este ángulo, que es formado por la perpendicular al eje del radio con la superficie articular, es el ángulo de inclinación radial. El valor normal es 23 grados. En una fractura de radio distal, ese valor usualmente se ve alterado. 23 grados es lo normal. Aceptamos hasta 15 grados en el contexto de reducir una fractura de radio distal. El cúbito normalmente está casi al mismo nivel que la superficie del radio. Eso es lo que se llama varianza cubital. Varianza cubital neutra al mismo nivel. En condiciones normales es 1 o 2 milímetros más o 1 o 2 milímetros menos. Cada varianza cubital positiva o negativa tiene sus propios problemas asociados. No lo vamos a ver ahora, pero tengan en cuenta que cuando vean una radiografía de muñeca, ese es un parámetro de evaluar. Inclinación radial, varianza cubital y las líneas de Hirula. Son 3 las líneas de Hirula. En la fila proximal del carpo traza una línea continua en la parte proximal, en la parte distal, y de la segunda fila del carpo, que solamente es el hueso grande y el hueso ganchoso, es una pequeña línea. Esas líneas deben ser continuas. Si ven una disrupción de esas líneas, deben sospechar que ha habido alguna alteración de los huesos del carpo. Muchas fracturas de escafoides, muchas luxaciones mediocarpales, que no las vamos a ver ahora, muchas de esas lesiones se les pasa a traumatólogos ya con varios años de experiencia simplemente por no observar las líneas de Hirula. En la radiografía lateral es importante ver que el radio y el cúbito estén superpuestos en condiciones normales. Así como hay una inclinación radial, hay una inclinación volar del radio distal. La carilla articular del radio debe mirar en sentido volar. ¿Cuánto es eso? 11 grados en condiciones normales. Cuando reducimos una fractura de radio distal, buscamos que llegue por lo menos a 0 grados, que esté neutro. Si esa carilla está mirando en sentido dorsal, hacia el dorso, significa que hay una posibilidad de que tengamos problemas mecánicos posteriores, como secuela de una fractura de radio distal. Otro parámetro a tener en cuenta que es importante es que en la radiografía lateral debe estar alineado el radio con el semilunar, con el hueso grande y con el tercer metacarpiano. Esos 3 parámetros en cada una de las 3 en la frontal, 3 en la lateral, les va a ayudar a ver si hay alguna alteración. En la radiografía de mano, bueno, ya hablamos de eso, pedimos radiografías de frente y radiografías oblicuas. Ocasionalmente, para dedos específicos, para lesiones a nivel de la falange, es importante pedir que las radiografías estén centradas en la misma articulación. La gran mayoría de las articulaciones, las fracturas, cuando pedimos radiografía de
mano, el radiólogo, el tecnólogo va a centrarlo en el cuello del tercer metacarpiano. Muchas veces si lo centra, a veces no apreciamos las articulaciones interfalángicas, así que tome su plumón, hágale una marquita en el dedo del paciente y dígale: quiero que le tomen una radiografía centrada en ese punto, y el paciente le dice al tecnólogo y obtiene las radiografías centradas. Vamos a hablar de las fracturas en la mano, son altamente frecuentes. Empleamos la mano tanto para la ocupación, para el trabajo, para hacer deporte, para agresión, para defendernos. Hay diferentes contextos. Así que cuando tratamos fracturas es importante tener en cuenta que la consolidación ósea es el proceso natural. La consolidación de una fractura es la regla. Las excepciones son las faltas de consolidación, los muñones, las pseudoartrosis. El objetivo para tratar una fractura no es que logre que se consolide la fractura simplemente. Una fractura de radio distal, en la posición en la cual esté, le colocamos un yeso por 6-8 meses y va a consolidar 99% de las veces, pero va a terminar rígido. No queremos solamente que consolide una fractura, queremos que tenga una función adecuada. Así que es importante que al tratar fracturas consideremos que la mano requiere movilizarse para tener una función adecuada, debe estar libre de adherencias y además debe ser estable. Cuando operamos una fractura, porque queremos restablecer la anatomía en fracturas articulares, ya saben ustedes que la fractura articular se asocia con más problemas de artrosis, de inestabilidad y de rigidez. Y además tenemos el cartílago también se deteriora. Así que si operamos fracturas articulares para restablecer la anatomía, en los dedos recuerden que tiene una relación muy íntima con las unidades músculo-tendinosas, así que fracturas de falanges a veces nos vemos obligados a operar para restablecer ese balance, para que no quede muy suelto y haya un déficit funcional, y para mejorar la fuerza flexible. Otra razón por la cual a veces operamos a los pacientes es para movilizar precozmente. Vamos a hablar sobre fracturas de radio distal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. La fractura de radio distal es la fractura más frecuente que se ve en emergencia. Hay múltiples diagnósticos y sistemas de diagnóstico de situación radiográficos. La gran mayoría requiere tratamiento no quirúrgico. Se trata con reducción cerrada e inmovilización con diferentes tipos de yeso. La reducción a artificación interna puede ser tratamiento adecuado para fracturas articulares o para pacientes jóvenes para permitir un retorno precoz a sus actividades laborales o deportivas. Lo que leen en inglés, push es fall on outstretched hand, caída sobre mano extendida. Eso lo voy a encontrar con frecuencia cuando leen los libros. El mecanismo más frecuente es una caída sobre la mano extendida. Tiene una distribución bimodal, es decir, que en jóvenes, hay un pico en jóvenes que por traumatismo de alta energía, asociado a trabajo, bicicleta, motocross, etc. En pacientes de tercera edad asociada a fragilidad ósea. La clínica clásica es sometida con dolor, con aumento, ese es el paciente que vimos en ese video, con dolor, con aumento de volumen y deformidades que dependiendo del trazo de fractura uno puede ver muchas veces la dirección en la cual hay una deformidad, y algunas veces puede haber parestesias, sobre todo el dedo índice y el pulgar. ¿Por qué? ¿Cuál es el dedo responsable de la sensibilidad del índice y pulgar? Mediano, muy bien. Entonces muchas veces va a haber síndrome de túnel del carpo agudo asociado a fracturas de radio distal. Hay varias formas de clasificación, esas son algunas de las más frecuentes, no necesito que se las aprendan. La clasificación universal es bastante simple porque es descriptiva. Uno te dice si la fractura está desplazada o no desplazada. Si está no desplazada, se coloca un yeso sin ninguna maniobra adicional y se acabó. Si está desplazada, se intenta reducir. Si se reduce, se inmoviliza con yeso. Si es estable, con el yeso tiende a quedarse en esa posición. Si es inestable, hay que estabilizar con un medio adicional, cirugía. Así que apréndanse esta clasificación universal, sí es importante, sí quiero que la recuerden. Solamente pregunta si la fractura si está desplazada, si es reducible y si es estable. 3 preguntas simples. Lógicamente las fracturas que comprometen la articulación son inherentemente inestables, así que aparte de eso recuerden también fracturas articulares tienden a ser inherentemente inestables. Esos son los criterios de estabilidad. Cuando la inclinación dorsal, es una fractura que es diferente, no tiene la inclinación dorsal clásica, pero cuando la inclinación en lugar de ser los 10 grados hacia volar, está más de 20 grados hacia dorsal, significa que es uno de los criterios de inestabilidad. Si hay una conminución marcada, muchos múltiples fragmentos pequeños, eso es otro criterio de inestabilidad.
las fracturas articulares son inherentemente inestables y si hay una fractura de cubo. Si es que ven que hay un acortamiento radial, ¿cómo se llama? El radio está más de 5 milímetros por debajo del nivel del cúbito, eso es otro criterio de inestabilidad. Así que no es necesario que lo aprendan de memoria, pero es posible que le preguntemos si es que, ¿cómo se llama? Los siguientes son criterios de inestabilidad y uno que no es, van a tener que, va a ser algo disparatado. Pero más o menos, si cuando vean esto, sepan que lesión de parte blanda, lesión de obra ocular no tiene nada que ver con estabilidad. Esos son criterios mecánicos netamente. Ok, las fracturas no desplazadas son inherentemente estables, es decir, que no van a tender a desplazarse nuevamente. Así que requieren una inmovilización por poco tiempo, 4 a 6 semanas. Pueden inmovilizarse con un aparato de yeso, o hay algunos ortésicos, este es un ortésico incluso de medida, pero hay ortésicos comunes, vienen por tallas SML que se colocan, que son suficientes para inmovilizar una fractura de radio distal no desplazada y estable. Es importante que cuando uno coloca el aparato de inmovilización, preservar el movimiento de las articulaciones metacarpofalángicas, preservar el movimiento del pulgar. No debe colocarse un yeso con el pulgar cerrado, no debe inmovilizarse el pulgar en aducción, sino en abducción y oponencia de su posición funcional, y debe preservarse la movilidad de las articulaciones adyacentes. A toda costa debemos preservar su función. Ok, vamos a hablar acerca de algunos epónimos. Epónimos no es algo muy técnico, pero básicamente rinde homenaje al que lo escribió. Abraham Collins, el cirujano irlandés, antes de que hubieran radiografías, antes de que los esposos Curie descubrieran la radiación, Abraham Collins describió la fractura de Collins como una fractura de radio distal. Antes de ello, todos los que sufrían ese tipo de fracturas pensaban que era una luxación del carpo. Abraham Collins, en Irlanda, en 1800 y tanto, fue el que escribió que era una fractura de radio distal. Fractura de Collins llamamos aquella fractura extraarticular en hueso metafisiario, que ocurre en huesos metafisiario osteoporótico, típicamente en mujeres mayores de 65 años. Y el desplazamiento clásico es en sentido dorsal y radial. La característica que tiene combinación dorsal, poca combinación, puede ser una fractura estable que se puede reducir de manera cerrada e inmovilizar con yeso. Fractura con demasiada combinación dorsal es inestable y puede requerir cirugía. La gran mayoría son de tratamiento no quirúrgico, se coloca anestesia en el foco de fractura, se inyecta directamente desde el hematoma, unos 3 a 5 mililitros de lidocaína, se hace la reducción cerrada y la inmovilización con yeso. Hay una controversia, muchos hacen inmovilización por encima del codo, yeso braquipalmar, otros yeso antebraquipalmar. En general, la actitud que tenemos la mayoría de los cirujanos de mano es que si una fractura es inestable, que con una fractura, un yeso antebraquimanual por debajo tiende a desplazarse, es mejor operar. El tratamiento quirúrgico está reservado para aquellas fracturas inestables, como mencionamos, o aquellas fracturas que sufren desplazamiento secundario. ¿Qué significa desplazamiento secundario? ¿Alguien? Desplazamiento secundario. Eso es cuando te caes, sufres el accidente, es un desplazamiento primario. Pero cuando, por ejemplo, caen de una altura, pues ahí ocurren 3 tipos de fracturas. Puede ser la cadera y por ejemplo no. Cuando hablamos de desplazamiento secundario, exacto, es pérdida de la reducción. Uno viene la emergencia, uno lo reduce, ve la radiografía, está en su posición, toma un control 7-10 días después y se ha desplazado. Ese es el desplazamiento secundario. O desplazamiento secundario o pérdida de la reducción son términos similares. Y la cirugía, por eso es que el paciente con la fractura de Collins le hacen la reducción. Si estamos satisfechos, no le decimos venga en 6 meses para retirarle el yeso. Le decimos regrese en 7, 10, 12 días para tomarle una radiografía de control y ver que esto esté yendo bien. No le pedimos a las 2 semanas, nadie va a ver si hay callo óseo o no hay callo óseo, ¿no? Porque eso no se ve en una radiografía, pero sí nos permite ver si hay cierto grado de desplazamiento secundario o no. Así que aprendan ese término, desplazamiento secundario. Aquí el desplazamiento después de una reducción o pérdida de la reducción. Ok, hay múltiples alternativas entre clavijas Kirchner, que son clavitos lisos, o también hay, se puede hacer con platos y tornillos, pero generalmente con clavijas es suficiente. La fractura Smith es aquella fractura de Collins reversa. Dijimos que la fractura de Collins tiene desplazamiento dorsal, la Smith tiene desplazamiento volar.
Las fracturas de Smith, debido a que la cortical volar es más sólida y por lo tanto requiere una mayor cantidad de energía para producirse, son fracturas que son inherentemente inestables. La gran mayoría de las fracturas de Smith requieren cirugías, a diferencia de las de Kohler. La de Kohler, la gran mayoría no requiere cirugía, la de Smith sí. Así que el tratamiento quirúrgico básicamente es reducción abierta, fijación interna, clásicamente con placas. Disculpe, ¿desplazamiento volar se requiere? Desplazamiento dorso, palma o volar. Desplazamiento dorsal hacia atrás. Desplazamiento volar hacia adelante. Por eso es que la Smith es una fractura de le dicen cuál es reversa. La Smith generalmente en pacientes un poco más jóvenes. Buena pregunta y es algo que aprende bien. Desplazamiento dorsal, desplazamiento volar. ¿Sí? Bueno, la fractura de Kohler decía, o sea, si un paciente viene con una dorsiflexión palmar y desviación cubital. No, con una dorsiflexión, o sea, una dorsiflexión, ya no palmar, sino una dorsiflexión y desviación. Desviación cubital, generalmente se sospecha de un Kohler, ¿o no? Sí, desviación radial, sí. La desviación radial. Sí. Generalmente es lo primero, pero lógicamente por eso tenemos las radiografías para editar. No puse la radiografía de Coles, pero bueno. Ok. La fractura de Coles está desplazado hacia atrás, hay convolución dorsal y está mirando hacia el dorso, lógicamente. Y clásicamente, como, bueno, esta imagen puede ser tranquilamente la imagen posterior anterior de una fractura de Coles en la PA, porque tiene cierto colapso, ha perdido los 23 grados de ángulo, está probablemente en 5 días, y tiene desviación radial. La diferencia es que en la lateral vemos que es un esfínter. Bien, las fracturas articulares requieren reducción anatómica. Ya hemos dicho que el cartílago requiere una reducción precisa. Si hay conminución de la superficie articular, si el trazo articular no es simple, la reducción puede ser aún un poco más difícil. El cartílago no tolera un gran desnivel. Si hay desnivel mayor de 2 milímetros, el riesgo de artrosis postraumática, que son las complicaciones, es alto. Además, no debe haber brechas. A veces es tanto el grado de impacción que hay pérdida del cartílago. Ese cartílago literalmente, si uno entra, tiene que reducirlo, tiene que empujar ese cartílago y esa brecha rellenarlo con injerto de hueso muchas veces. Entonces, el cartílago articular no tolera una brecha mayor de 2 milímetros, una brecha mayor de 5 milímetros y un desnivel más de 2 milímetros. En este caso, este mismo paciente se hizo una reducción abierta, fijación interna, con placas y tornillos e injerto óseo. Bien, ¿cuáles son las complicaciones frecuentes de las fracturas de radio distal? No unión o pseudoartrosis es extremadamente raro, es un hueso metafisiario o esponjoso, muy irrigado, es muy difícil que no consolide. No es imposible, pero es extremadamente raro que no consolide. Es mucho más frecuente que haya una mal unión, que consolide en una posición viciosa, que consolide en una posición no adecuada. Además de ello, recuerden que está íntimamente unido muñecos en 3 articulaciones, una de ellas es la radiocubital distal, puede haber una inestabilidad de la articulación radiocubital distal. Otra complicación es compresión del nervio mediano por la mala alineación anatómica, un síndrome de túnel del carpo, artrosis, sobre todo en las fracturas articulares, y además de ello, a veces por la formación de callo, la fractura puede irritar los tendones adyacentes. Y el tendón, sobre todo cuando hay callo en el dorso, el extensor largo del pulgar con cierta frecuencia hace fricción sobre ese callo, sobre todo en fracturas no desplazadas, lo cual es curioso, pero hace irritación contra ese callo y puede sufrir ruptura espontánea. Así que estas son una de las complicaciones más frecuentes en las fracturas de radio distal. ¿Alguna pregunta sobre el radio distal? Bien. Brevemente hablamos sobre la fractura escafoides carpal. El escafoides es un hueso, el hueso del carpo que se fractura con mayor frecuencia, tiene una irrigación muy peculiar. Siempre estamos acostumbrados a que la irrigación es mayor de proximal hacia distal. En el caso del escafoides, debido a que la mayor parte de su porción proximal está totalmente recubierta de cartílago, la irrigación es predominantemente distal. Entonces, la porción proximal depende de esa circulación. Cuando hay una fractura, se interrumpe esa circulación y tiene un mayor potencial de desarrollar complicaciones como falta de consolidación o necrosis avascular. Piensen en el polo proximal del escafoides exactamente igual como si pensaran en la cabeza del fémur. Depende mucho de su circulación. Las complicaciones más frecuentes son necrosis avascular o no unión o pseudoartrosis. ¿Bien?
El diagnóstico es difícil porque por su posición oblicua el trazo de fractura no se distingue de manera muy adecuada. Así que clínicamente el paciente también en el mismo mecanismo de lesión, caída sobre mano extendida, va a haber dolor en la tabaquera anatómica. En sus prácticas, de lo que estemos pasando, siempre les voy a preguntar cuáles son los límites de la tabaquera anatómica, los regiones anatómicas. A veces se pueden requerir radiografías especiales. Muchas veces la radiografía no permite ver bien, distinguir una fractura de radio distal. Pedimos tomografía sobre todo para delimitar el trazo, pero muchas veces la tomografía tampoco nos da tanta información. La resonancia magnética no nos permite ver bien el trazo, pero sí nos dice si hay un gran edema óseo, esos signos de fractura. Entonces la resonancia nos permite diagnosticar la presencia de fractura, no delimitar la morfología del trazo, pero sí la presencia de fractura. Bien. Bueno, esas son las radiografías, esa es la postura anterior normal. A veces para ver escafoides y pedimos al paciente que haga la desviación cubital, el escafoide se perfila un poco mejor y nos permite tener una mejor imagen. Y la otra forma de pedir, en lugar de poner la muñeca plana, haga puño. El solo hecho de hacer una mínima dorsiflexión con el puño perfila mejor el escafoide y nos permite tener una mejor incidencia. La tomografía nos permite ver el trazo y la resonancia va a decir edema óseo, no nos permite delimitar también el trazo, pero sí nos permite ver la presencia de fractura o no. Tratamiento de fracturas no desplazadas requiere inmovilización. Algunos, clásicamente inmovilizamos incluyendo el pulgar. Últimamente estamos viendo que no es tan necesario, para eso hay más estudios que no, pero en general, por ahora, fractura de escafoides, inmovilización con yeso antebraquial con expulsión del pulgar. En algunas fracturas no desplazadas en personal activo, pacientes adultos jóvenes que laboran, personal militar, atletas de alta competencia, es ventajoso hacer una fijación percutánea. Simplemente se colocan tornillos, generalmente tornillos a través de incisiones pequeñas con guía fluoroscópica, y esto les permite un retorno más precoz a sus ocupaciones o su actividad deportiva. Pero en la gran mayoría de las fracturas de escafoides, las fracturas de escafoides no desplazadas se pueden tratar con inmovilización. Como la irrigación es más distal, las fracturas de tercio distal tienen mejor pronóstico. Las fracturas más proximales de escafoides, el pronóstico es un poco más, no es tan bueno y requieren inmovilización por más tiempo. Mientras más distal la fractura de escafoides, mejor es el pronóstico. Las fracturas que son desplazadas sí requieren tratamiento quirúrgico, que puede ser percutáneo, con guía fluoroscópica, puede ser una reducción abierta, fijación interna, que puede o no colocarse injerto. En general, estas son las dos complicaciones, de lejos las dos complicaciones más frecuentes de la fractura de escafoide, y son exactamente las mismas complicaciones que se dan con frecuencia en las fracturas de cuello de fémur. No unión, necrosis vascular por las similitudes anatómicas. Una mal unión también puede darse, una consolida en la posición subóptima, artrosis postraumática y rigidez. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora? Vamos a hablar brevemente acerca de las fracturas de falanges y metacarpianos. Falanges y metacarpianos son 19 huesos, no vamos a hablar de cada uno de ellos. En general es importante considerar que cada uno de los huesos, a pesar de su pequeño tamaño, son huesos largos. Tienen una epífisis proximal, una diálisis y una epífisis distal. Estos huesos están unidos por ligamentos y hay tendones flexores y tendones extensores que están presentes a ellos. Así que cuando pedimos las radiografías, muchas veces las radiografías son esencialmente sombras, son imágenes bidimensionales de una estructura tridimensional. Así que muchas veces una radiografía no nos va a permitir observar los grados de rotación. Entonces, no solamente nos basta ver la radiografía, sino también tenemos que examinar clínicamente en qué posición están los dedos de la mano. Además de ello, sobre todo en algunas es importante ver la posición de los cabezas de los metacarpianos, que sí es visible. Cualquier anomalía, cualquier desnivel nos debe alertar a la sospecha de una fractura. En el caso de las fracturas diaficiarias, nos interesa preservar la longitud, dado que los metacarpianos están unidos entre sí. Algunas fracturas diaficiarias, sobre todo las transversas, pueden tratarse de manera incruenta, pero las fracturas oblicuas o espiroideas tienden a colapsar, a acortarse. Al acortarse va a haber una mayor lasitud relativa a los tendones extensores y eso se puede traducir por déficit funcional.
Así que en caso de las fracturas diaficiarias de metacarpianos es importante preservar la longitud y es importante considerar la rotación. La rotación no se va a ver bien en una radiografía. La rotación se evalúa clínicamente viendo la posición de los dedos. Las fracturas, cuando uno trata de fracturas epificiarias, básicamente uno tiene que ver el grado de angulación que tiene. Si son fracturas extraarticulares, corrigiendo un poquito la angulación puede ser suficiente. Las fracturas que comprometen la articulación, como toda fractura articular, requieren una reducción anatómica. Es importante también considerar que van a haber lesiones ligamentarias que cuya ruptura puede producir inestabilidad. Por ejemplo. Cuando hablamos de fracturas de metacarpianos, de falanges, perdón, las consideraciones anatómicas son similares a los de metacarpianos. Sin embargo, hay que considerar, un punto importante a tener en cuenta es que van a tener menos cubierta de partes blandas, así que van a tener menos protección, van a tener menos soporte y también tienen esa relación muy íntima con los tendones. Y este es el gráfico de lo que les decía. Cuando tienen la longitud adecuada, la estructura ósea de un rayo, de un dedo, el tendón extensor tiene una extensión óptima. Cuando hay una fractura y hay una pérdida de la longitud, el tendón va a estar muy laxo y no va a poder ejercer una tensión efectiva para el movimiento. Así que un acortamiento o una rotación de metacarpianos o de falanges puede producir limitación del movimiento activo por una lasitud tendinosa relativa. Es importante observar las deformidades en 3 planos, es importante pedir radiografías adecuadas. La gran mayoría de fracturas metafisiarias, la porción que está entre las epífisis y la diáfisis, requieren reducción cerrada y protección. Ese es un paciente nuestro. Pueden ver que la radiografía, no sé si se ve bien, pero el trazo de fractura, la mayoría ve la radiografía, ve que se ve bastante alineado. Esa es la imagen clínica. La rotación, la radiografía no permite observar bien la rotación. La rotación se observa clínicamente. Ven esa radiografía, esta es su posición, puede quedar ahí. Ese es el resultado final. Cuando hablamos de las fracturas epifisiarias, lo más importante es que si se comprometen la articulación, requiere tratamiento quirúrgico por las consideraciones de siempre. Las fracturas epifisiarias es lo que les decía. Las radiografías son imágenes bidimensionales de una estructura tridimensional. El examen clínico es el que permite observar la rotación adecuada. Como regla práctica, los dedos no están, cuando quieren hacer puño, todos los dedos deben apuntar. Tóquense ustedes, todos van a encontrar acá en la base, esto se llama tuberosidad de la cafoides, esta porción más prominente, que está justo distal al pulso. Todos los dedos al flexionar deben apuntar hacia la tuberosidad de la cafoides. Los dedos no apuntan en sentido recto, los dedos apuntan hacia la tuberosidad de la cafoides. Así que si tienen alguna duda, con la mano anestesiada pueden ver si es que están apuntando a ese nivel y ahí, si es que está apuntando hacia otro punto, debe estar rotado. Ok, vamos a hablar de un caso muy peculiar. Un caso particular es la lusofractura de Bennett, que es aquella fractura que está en la base del pulgar. Básicamente, el pulgar, dijimos que era la porción más móvil de la mano, tiene una serie de ligamentos fuertes que lo mantienen reducido y que permite hacer la ponencia. Cuando por un mecanismo hay una fuerza que desplaza el sentido dorsal en todo el pulgar, este pequeño fragmento es arrancado por los ligamentos volares, que son los que mantienen su sitio, y todo el pulgar se luxa en sentido dorsal. Las fuerzas deformantes, acá se inserta el aductor del pulgar, que se origina en el tercer metacarpiano y va hacia el cuello, y el aductor largo del pulgar que lo tracciona en ese sentido. Es una lesión bastante incapacitante, muchas veces no lo distinguen de manera adecuada, y lo que va a producir en la práctica es que el pulgar, el primer metacarpiano va a estar en aducción, ligeramente luxado, y para poder sujetar algo, va a tener que literalmente hiperextender la metacarpofalange, con lo cual pues, se mayor limitación. Tiene que estar, esa fractura casi siempre requiere tratamiento quirúrgico. No hay manera de estabilizarlo solamente con eso. En general, la lusofractura de Bennett, y eso les van a preguntar a veces, consiste en la luxación posterior de la trapecio metacarpiana. Este es el trapecio que está en la base del pulgar, de la trapecio metacarpiana o la primera carpo metacarpiana, con una fractura abusiva de la base. Tratamiento quirúrgico. ¿Alguna pregunta? Bueno, bonus track, para que se pierda un poco. La agresión está presente en los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Vamos a hablar sobre 2 lesiones que se producen por golpe de puño. Van a ser serums, en muchas comunidades hay cierto sentido ritual en las peleas, tanto de mujeres, de hombres, en nuestra sierra. Institutos armados, fuerzas policiales, es parte del entrenamiento. 2 lesiones que se dan por golpe de puño, herida por mordedura humana y la llamada fractura del boxeador.
Hay una teoría, otra teoría evolutiva de los cirujanos de manos, interesa mucho la evolución, compararlo con otros primates. En general, ningún primate puede ser, no humano puede ser puño. Los humanos somos los únicos que somos capaces de hacer puño, tanto por la longitud relativa de nuestros dedos como por la longitud del pulgar. La mano humana tiene las condiciones suficientes para que al cerrar puño, la musculatura tenardos de soporte, cosa que al hacer un impacto lo resiste mejor, y el pulgar además lo contiene, de manera tal que no se explaya, no se disipa, sino que se contiene mejor y la energía se transmite de manera más eficiente. Así que, bueno, eso nos da cierta idea de los instintos agresivos que están en nuestros genes. Cuando hablamos de herida por mordedura humana, no hablamos de aquella herida oclusiva, de alguien que le da un mordisco a alguien. La clásica es dar un puñete e impactar en el diente abierto, en el diente del adversario. La flora de la boca humana es peligrosísima. De todas las especies, del puerco, mono, cerdo, gato, perro, si uno excluye la rabia y algunos problemas virales, la flora humana es la más variada, la más mixta, la más agresiva, salvo el dragón de Komodo, que en serio, el dragón de Komodo es básicamente muerde a su presa y deja que haga sepsis, muere y después lo persigue y se lo devora. Ese es el mecanismo por el cual el dragón de Komodo, que es lento casi. Los humanos somos casi tan peligrosos porque tenemos una dieta muy variada y nuestra dieta occidental es basura, comemos basura, exceso de azúcar y carbohidratos refinados. Pero bueno, el tema más importante, nuestra flora humana encontramos enterococos, equinelas, fusiformes, espiroquetas, etc. Cuando le pregunten en el examen, el germen que con mayor frecuencia se aísla es el Legionella corrodes. Esa es una cosa que siempre preguntan. Aparte de los estreptococos, el Legionella corrodes, por alguna razón les encanta preguntar. Por alguna razón les encanta preguntar los USMLE, todos eso les encanta y les tienen cierto cariño a la Legionella corrodes. Bueno, pero son los genes, en general, flora de la boca humana es variada. Cualquier exposición a esa flora es el potencial de siembra de literalmente más de 600 tipos de microorganismos que se pueden aislar. El compromiso puede ser no solamente de piel y tejido celular subcutáneo, puede comprometer también el tendón extensor, pueden haber laceraciones, puede haber lesión de la cápsula articular de la metacarpofalángica o de la interfalángica proximal, dependiendo de la técnica con la cual se golpea, y puede haber compromiso osteoarticular. Este es un paciente que tomó un libro, no es caso nuestro, laceración clásica por un puñete, desarrollo de infección del tejido celular subcutáneo, artritis séptica, que ya dijimos cuáles son los peligros de la artritis séptica, osteomielitis y además un absceso local. Son infecciones que pueden progresar rápidamente en el transcurso de días y pueden desarrollar, como es multibacteriana, el tipo de infección puede desarrollar abscesos marcados que van progresando proximalmente e incluso pueden terminar en amputación. Son lesiones que no las deben tomar tan a la ligera. Y el otro problema es que por la anatomía, uno aplica un puñetazo, pasa a través de la piel, del tejido del tendón extensor, de la cápsula articular, e incluso puede ser una muesca en la cabeza. Pero ¿qué es lo que ocurre? Va el paciente a la emergencia y uno ve la lesión. ¿Qué le pasó? Me lesioné. Extiende la mano, uno ve la lesión de piel y ve esta parte del tendón extensor intacto, cuando la laceración del tendón extensor está acá. Y la laceración de la cápsula está cubierta por tendón intacto y uno ni siquiera ve la muesca del hueso que puede estar ahí. Un ambiente cerrado es altamente propicio para la reproducción de gérmenes anaerobios. Esa es una de las razones por las cuales pueden desarrollar infecciones agresivas. Es importante examinar al paciente tanto haciendo puño como en extensión. Pidan al paciente haga puño, ahí pueden ver con mayor precisión de los planos, tanto el puño como el extendido. Y requieren una debilización precoz, agresiva, un lavado y antibióticos de amplio espectro. Estas lesiones, como pueden haber anaerobios que proliferan en un ambiente cerrado, no se suturan. No vean, recién puñetazo, un delito, un par de puntitos y se acabó. Craso error. Estas lesiones no se suturan. Se lavan, se dejan abiertas, se examinan al día siguiente, lo ven, pero no se suturan estas lesiones. Bien, fractura del boxeador. Fractura mal llamada del boxeador. Es aquella, los boxeadores, ¿quién sabe cuáles son cómo se golpea más eficientemente? La transmisión más eficiente se da con el segundo y tercer metacarpiano. Ya dijimos, la radiografía lateral, radio alineado con el semilunar, con el hueso grande y con el tercer metacarpiano, que está en el seno. Esa es la manera en que se transmite la energía de manera más eficiente.
¿Quién se fractura el quinto metacarpiano? El borracho, que va y da un golpe, quiere dar un golpe, mal golpe, no el golpe de puño clásico que es con la base, sino con el nudillo, y se fractura. Esa es la que, el que da un golpe así, controlarlo, y no lo mantiene en el eje, y lo mantiene y se fractura el quinto metacarpiano. Es una fractura que compromete la metástasis y bueno, es por impacto directo. Y típicamente es por un golpe en un impacto subóptico. Es una mal llamada fractura del boxeador, porque el boxeador sabe cómo golpear. El que es fractura del borrachín, el luchador, pero bueno. Quedó un poco incluso en inglés lo conoce como boxer fracture, así que en todas partes lo nombran como fractura del boxeador. El tratamiento, la gran mayoría de veces, es una reducción cerrada, lleva la maniobra de Haas, que básicamente uno flexiona, reduce el puño, presiona con el pulgar, cosa que el falange proximal sirve para reducir la cabeza en su posición y coloca un yeso o a veces algunos ortésicos. En algunos pacientes que tiene un grado de convulsión marcado requiere estabilización adicional con clavos Kirchner o con placas y tornillos, pero de lejos la abrumadora mayoría solo requiere una reducción cerrada e inmovilización. Bien, entonces para tratar fracturas de mano no es exhaustivo todo, pero sí es importante un conocimiento básico en anatomía y radiología de la mano. Las fracturas de radio distal, las estables, no requieren cirugía. Las inestables, aquellas con desplazamiento secundario o aquellas que comprometen la articulación, son de tratamiento quirúrgico. Las fracturas de escafoides tienen un alto potencial de complicaciones y son de difícil diagnóstico, requieren un alto índice de sospecha. Palma tabaquera anatómica, tienen dolor, radiología normal, sigan sospechando fracturas de escafoides. Las fracturas de falanges y metacarpianos es importante evitar la rotación y preservar la función. Ok, ¿alguna pregunta? Gracias a ustedes por su paciencia.